Bien, si bien lo habíamos comentado, incluso habíamos rescatado una foto de una misa de no hace mucho aquí en Pueblo San José, donde dijimos es el nuevo cura párroco de los pueblos alemanes. El padre Javier Robain ya está en funciones, diríamos, y comenzó con mucha actividad, porque justo llegó un fin de semana donde había misa en Santa Trinidad, San José y Santa María, y otra nueva misa en Santa María. Así que como para meterse bien, bien de lleno en las tres comunidades. Bueno, en principio, muchas gracias, un placer tenerlo aquí. Y bueno, y poder presentárselo a aquellos que todavía no lo han conocido. ¿Cómo está, Padre Javier? Bien, bien, un gusto realmente estar aquí y bueno, también gracias por este momento, este encuentro, esta entrevista. La verdad que una alegría y me siento contento. En verdad no esperaba que iba a llegar para estos lugares porque también dependemos de un poco a dónde nos destinen o los cambios, cómo se van dando, pero realmente muy contento con mucha actividad a esta altura, que a veces ya la agenda del lugar está en marcha, las fiestas, las cosas propias de cada lugar, y realmente muy contento, agradecido y con la bienvenida también. Así que conociendo un poco, Bien. sí. Para que también la gente conozca cómo fue el camino hasta llegar al sacerdocio y cómo viene transitando al sacerdocio. Bien, bueno, yo de chico nací en Coronel Suárez, fui bautizado en Pueblo Santa María, después hice escuela primaria en zona rural, luego secundario en la escuela agraria en Coronel Suárez, y después me fui a la universidad, estuve en Bahía Blanca, 5 años estudié bioquímica, y luego a La Plata 8 años para seminario, para sacerdote, ¿no? Ahí estando en Bahía Blanca, en la universidad, donde descubro la vocación. Antes, al principio, la verdad que no se me había cruzado. Y estando en Bahía Blanca aparece este llamado, la vocación, y ahí es donde comienzo entonces ese camino. Donde voy a La Plata son 8 años de formación, eh, en filosofía, teología y otras cosas, y también distintos apostolados que uno va haciendo. Ahí en ese momento trabajé en el Hospital de Niños Ludovica, en La Plata, algunas parroquias, colegios también allá. Y bueno, fui conociendo movimiento Scout y al día de hoy, bueno, trabajo un poco en esas cosas, ¿no? Parroquia, movimiento Scout, la Facenda de la Esperanza, que es el Centro de Recuperación de Adicciones, también de una comunidad terapéutica. Y es un poco en lo que me estoy moviendo hoy, más o menos, ¿no? Sí. Bien. Nos había comentado, creo que Lucía Schwinn, con quien hablamos por otro tema, pero ella está muy relacionada con la parroquia aquí de San José, que el movimiento Scout es algo muy importante y que incluso lo lleva a tener que viajar a veces a distintos lugares. Sí, bueno, en general yo soy capellán en la diócesis aquí en Bahía Blanca, soy vicecapellán nacional en Argentina y después está el organismo internacional que es la CICE, que es la Comisión Internacional Católica de Escautismo, y se divide en regiones. En el caso mío, yo soy capellán de la región, se llama Interamérica, que es capellán de la región de aquí hasta Canadá, y en esa área es acompañar la formación humana espiritual del movimiento. En general, bueno, distintos capellanes, cada país también tiene su capellán, y entonces acompañar a los capellanes, el movimiento Scout, también en algunos casos también Scout y guía, ¿no? En distintos países, donde la idea es en esto de trabajar juntos, ver los desafíos que tiene también cada lugar, cada región. Hay un capellán mundial que está en Roma en este momento, y después hay un capellán en Europa Mediterránea, que es de Mónaco, otro capellán de Asia Pacífico, que está en Seúl, en Corea, y el capellán de África, que es de Costa Marfil. Bueno, yo aquí en América, así que con ellos vamos trabajando también en distintas áreas, y en esto mucho la formación humana espiritual en los jóvenes, también en los desafíos propios de cada día y de cada lugar, ¿no? Porque por más que seamos un mismo continente, las realidades y países y cosas que suceden, bueno, son muy variables todos los días, ¿no? Sí. Yo siempre me llamaba la atención porque bueno, hay jóvenes de Suárez que conozco que de muy chicos los veía, pues somos generacionales en Scout,
Y de repente los empecé a ver mucho en los movimientos de la iglesia, ¿no? Y al principio yo digo, qué casualidad. Y ellos me decían, no, no, forma parte de la misma formación que tenemos. Claro, en algunos casos, algunos lugares o grupos, hay grupos que son propiamente católicos en la parroquia, pero el movimiento Scout sí también es un movimiento ecuménico. Entonces, hoy en el muro tenemos Scout católicos, también tenemos, bueno, hay, en algunos países hay islámicos también, después hay ortodoxos, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos también, y por ahí alguno más. Bueno, en algunos lugares hay scouts judíos también. O sea, es un movimiento ecuménico que se da en todas partes. En algunos lugares son, supongamos aquí en Argentina, es más común encontrar scouts católicos en parroquia y grupos también scout evangélicos, ¿no? Se llama heterogéneo cuando el grupo es mixto, digamos, ¿no? De mixta religión. Y homogéneo, por ejemplo, homogéneo católico suelen ser los parroquiales, que son solamente en parroquia, ¿no? Pero un movimiento que el fundador, cuando lo funda hace ya varios años, en 1907, cuando arranca la fundación, lo funda en estos valores, ¿no? El primer artículo de la ley dice: el scout ama a Dios y vive plenamente su fe, ¿no? Y él siempre insistía en esto, que en el movimiento Dios no ocupa un lugar X, sino que está en la base de todo el movimiento, ¿no? Entonces, distintas religiones, pero comparten ese carisma, ese movimiento de aprender jugando, de formar jóvenes también, pero siempre con los valores espirituales de la fe que profese cada uno, ¿no? Bueno, y aquí en nuestros pueblos alemanes, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo es este contacto con cada una de las tres comunidades? La verdad que re bien. Yo me sentí muy bien. He notado gente con muchas ganas de hacer cosas. Esto a veces se da, a veces no, depende de los lugares también, distintas realidades. Pero he notado mucho en esto, ¿no? Gente con grandes desafíos, ganas de hacer cosas. A veces me preguntan cuál es el plan, ¿no? Y yo les digo, es bueno, un poco difícil porque a veces uno viene con una idea y supongamos capaz que funciona en un lugar y en otro no. También depende de cada lugar. Nuestra diócesis tiene una realidad muy diferente en cuanto que tenemos ciudades grandes, industriales, zonas rurales, ciudades de sierra y de mar, de turismo, distintas cosas, ¿no? Entonces eso también hay que ir observando que hace falta. Pero yo creo que yo me sentí muy bien realmente en las primeras celebraciones, muy contento y veo que hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Yo pienso que hay mucho para hacer. Yo también trabajo bueno, como te decía, SCAU, en las parroquias, en la diócesis, y también soy capellán auxiliar en el Obispado Castrense, trabajo en las Fuerzas Armadas, en acompañar también lo que viene está la parte humana, espiritual, en estos lugares, ¿no? Y pienso que siempre hay mucho para hacer. Eh, yo invito mucho en esto de trabajar juntos, porque evidentemente el sacerdote solo hoy no puede con todo esto, ¿no? Uno solo no llega. Siempre hay mucho para hacer y yo siempre le digo, bueno, estoy atento a lo que ven que hace falta, ¿no? Porque a veces uno me dice, uno viene con una idea y capaz que hace falta otra, ¿no? Eso sucede muchas veces. Así que la verdad que me he sentido re contento, muy bienvenido, diríamos, la palabra, pero muy cómodo, realmente con mucha gente con ganas de hacer cosas y creo que ahí tenemos un montón para hacer, pienso, ¿no? Sí. Sin duda. Mm. Todavía están refaccionando aquí la casa parroquial de San José, pero ya muy prontito instalado aquí en San José. Sí, sí, están con unos arreglos, unas cosas en el lugar que están haciendo y eso también lo agradezco porque hay mucha gente que se está moviendo para eso, ¿no? Que busca y encuentra y hace cosas y pone en marcha, así que eso nos ayuda mucho porque si no uno llega y para nosotros también el cambio es fuerte, a veces a la gente le cuestan los lugares los cambios, pero también a nosotros que llegamos porque nos encontramos con una realidad nueva, ¿no? Pero eso te mantiene en marcha, pues yo creo que el renovarse continuamente también a uno lo mantiene
pienso para no estancarnos en las cosas, ¿no? Y encontrar nuevos desafíos, ¿no? Así que veo mucha gente moviéndose con eso y ya estoy, digamos, traje las cosas, los bártulos, como decimos a veces, ¿no? Así que en eso ya todo acá y empezando a organizar a poquito, sí. Bueno, me imagino que los padres también muy contentos, los padres suyos, mamá y papá, de tenerlos cerca. Sí, sí, mi familia está muy contenta. A veces en esto poder aprovechar a encontrarse un poco, porque en el caso nuestro, los sacerdotes, que, bueno, yo ando medio todos los días en actividad, depende de lo que sea, pero por ahí para reunirse con la familia, a veces, por ahí no son tantas distancias, pero los días cuestan, ¿no? Porque la familia generalmente se junta además el fin de semana por trabajo. Y ahí están Y ustedes. nosotros estamos ahí claro, de temporada alta en Plena esos días, actividad, claro, sí. claro. Así que eso también te cambia mucho. Y encontrarse, compartir, ¿no? Yo hace muchos años que por ahí no vivo acá, pero sí, la verdad que muy lindos recuerdos y veo que también cómo se vive. La gente pasa por estos lugares, uno por ahí no se da cuenta, pero yo escucho por ahí gente que recorre la zona y ha pasado, dice, pasé por las colonias y le llama la atención ciertas cosas, el lugar, el ritmo de vida, ¿no? A veces la tranquilidad de las cosas que por ahí en las ciudades grandes ya no es así, ¿no? Entonces le llama la atención esos pequeños gestos que les cae muy bien, digamos, ¿no? Bueno, padre, a nosotros también nos alegra muchísimo esta visita y por supuesto vamos a estar en contacto. Hay diferentes momentos del año donde la palabra de Dios tiene que llegar a través de los medios y aquí estaremos. Sí, como no. Un gusto entonces, gracias por este momento. Este fin de semana también hemos generado un encuentro para Pentecostés, aprovechando también todo esto porque, no sé, se ocurrió por ahí la venida del Espíritu Santo, lo que despierta a las comunidades de la iglesia. Y pensamos por qué no hacer algo, las tres colonias, ¿no? Ya que tenemos justo en Pueblo San José el templo jubilar, que es este año un templo de peregrinación, que vienen de otras partes de la diócesis también a recorrer, así que una linda oportunidad también para hacer esto juntos el sábado, ¿no? Y sí, y uno abierto a esto, ¿no? Hoy tenemos que estar abiertos a nuevas realidades, a cómo acompañar las situaciones también de cada día, y pienso que a veces estas cosas, a mí el haber trabajado estos años en el movimiento SCAU y todo esto, también va haciendo que uno bueno, te va abriendo un poco la mente, ¿no? En todo esto de trabajar. Me han tocado, por ejemplo, campamentos donde hemos tenido, íbamos a una misa y de repente, bueno, tenemos que hacer algo, un momento de oración, porque capaz que encontramos con muchas religiones trabajando y bueno, siempre hay modos de trabajar juntos en el mundo y en los tiempos de hoy también, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo, ¿eh?